Bienvenidas y bienvenidos a la Vía Experiencial. En la primera sesión situamos la piedra angular que sostiene este camino de conocimiento profundo. Hoy, en esta segunda sesión, vamos a seguir afianzando los fundamentos de esta vía. Profundizaremos un poco más en el estado en el que habitualmente nos encontramos y en la experiencia de ser hacia la que nos dirigimos. Desde este horizonte, descubriremos a través de la práctica y de la experiencia directa que la aparente separación entre nosotros y el mundo es solo una construcción del pensamiento. Que la realidad es, en su esencia, una unidad que integra todo lo que existe. Todo es uno. Veremos también cómo advertir esta distinción entre la ilusión de separación y la unidad es la finalidad de todo camino de sabiduría, el pilar sobre el que se sostienen todas sus enseñanzas. Conoceremos cuáles son estas tradiciones de sabiduría y veremos cómo el reencuentro con la unidad es lo que las diferencia claramente de la filosofía, la psicología, la ciencia y las religiones modernas. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es nuestra tendencia a cerrar la comprensión en torno a ideas y creencias, y sobre todo a identificarnos con ellas. Cuando damos una comprensión por válida, la consideramos real, y al hacerlo, nos encastillamos en su interior y rechazamos todo lo que la contradiga. De algún modo sentimos que nuestra identidad se encuentra unida a esa creencia. Por eso, cuando alguien la pone en duda, lo vivimos como un ataque personal, como una amenaza. Nuestra mente es conceptual, es decir, agrupa significados en torno a ideas y para ordenar la realidad les otorga un valor absoluto que en realidad no tienen. De esta forma, aunque usemos las mismas palabras, con frecuencia no estamos hablando de lo mismo. Conceptos esenciales como felicidad o plenitud se interpretan de formas muy distintas. Para unos significan placer, para otros comodidad, seguridad, éxito, reconocimiento o amor. De modo que cuando decimos felicidad parece que hablamos de lo mismo, pero en realidad cada cual habla desde el interior de su propia mente. Lo mismo ocurre con lo que llamamos bien o mal. Todos queremos sentirnos bien y evitar lo que nos daña, pero lo que para unos está bien, para otros es inaceptable. Ante una misma situación, unos ríen y otros lloran. Unos se hunden y otros despiertan. Al aferrarnos a nuestros propios significados, nos resulta difícil comprender la realidad más allá de ellos y, en consecuencia, entender a los demás. Esta seguramente es la Torre de Babel, de la que habla el Génesis. Lo vemos ahora en escala en los conflictos entre naciones. Lo que un país considera justo, otro lo percibe como injusto. Con frecuencia, la idea de justicia y de verdad se reduce al simple deseo de imponer nuestras creencias sobre las del otro. Y cuando los intereses chocan, pues siempre prevalece el más fuerte, el que dispone de más armas, de más poder o de más recursos. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Las guerras exteriores no son más que un reflejo de las guerras interiores que todos libramos. Cada uno de nosotros sostiene convicciones firmes sobre cómo debería ser una relación, qué es una vida digna o cuál es la conducta correcta. Y con frecuencia tratamos de imponer estas convicciones como si fueran verdades universales. Llegamos incluso a despreciar, incluso a agredir psicológica o físicamente a quienes piensan distinto. Cuando decimos que vivimos en un estado superficial, dominado por el pensamiento, nos estamos refiriendo precisamente a esto, a que el mundo es una gran torre de Babel en la que cada cual interpreta las cosas a su manera y trata de imponer su visión, unas veces de forma evidente y otras de manera más sutil. Como decía Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Y lo mismo que ocurre con conceptos como bien, mal o felicidad, sucede con términos como conciencia, experiencia, ser
meditación o autoconocimiento. Cada uno de nosotros ya tiene una idea previa y normalmente cerrada sobre estos términos, y los tomamos como una verdad en sí misma. En mi experiencia, la mayoría de las personas que se acercan al conocimiento profundo lo perciben como algo abstracto, difuso, casi inaccesible. Y cuando no entendemos algo, cuando no somos capaces de cerrar la comprensión sobre algo, tendemos a distanciarnos de ella. Pero la dificultad no está en que el conocimiento profundo sea inaccesible, ni que en solo unos pocos puedan alcanzarlo. El verdadero obstáculo es que intentamos comprender sin soltar las ideas previas con las que llegamos, que intentamos comprender cerrando siempre la comprensión sobre algo. Y claro, mientras que no soltemos esas referencias, el conocimiento profundo no es posible. Básicamente porque lo que llamamos conocimiento profundo es abrirnos a percibir y comprender la existencia de forma abierta, desde la experiencia directa, dejando en un segundo plano la necesidad de encerrar la comprensión en significados fijos. Cerramos la comprensión en palabras y nos identificamos con ellas porque nos proporcionan identidad. Como nos percibimos desde el pensamiento como el núcleo central, pues buscamos nuestra identidad ahí. Y como el pensamiento se basa en conceptos y palabras, pues la comprensión que tenemos de quiénes somos y de qué es el mundo queda encerrado en ellas. De esta forma, el mundo se convierte en una gran torre de Babel en la que cada cual interpreta las cosas a su manera y trata de imponer su visión, ya sea de forma evidente o de manera más sutil. Y es así, aferrándonos a los significados, como nos alejamos de la presencia silenciosa que nos revela lo que realmente somos. La mente convierte la experiencia directa en conceptos aislados para trasladarlos al mundo sutil de los pensamientos. No podemos llevarnos un árbol entero al interior de nuestra pequeña mente. Pero cuando le ponemos un nombre de 5 letras, árbol, lo transformamos en un concepto y así podemos manejarlo, analizarlo y reflexionar sobre él. Ahora bien, solo con el nombre no hacemos nada. Para que el concepto no esté hueco, debe estar asociado a un significado que concrete lo que eso es. Y es así como en nuestra mente hay multitud de conceptos separados entre sí, cada uno con una información cerrada en su interior. Del mismo modo que tenemos un concepto para cada cosa, pues también tenemos un concepto de yo, con significados que lo definen. De la misma forma que solemos confundir el concepto de árbol con el árbol real, confundimos el concepto de yo con lo que verdaderamente somos. Tomamos una idea, una imagen, un conjunto de pensamientos y la creemos nuestra identidad. De esta forma, nuestro ser deja de ser una experiencia viva y se convierte en una construcción mental más, encerrada en palabras, creencias y significados. Bajo el dominio del pensamiento, vivimos con la sensación de que el mundo es un lugar fragmentado, formado por partes separadas entre sí. Como desde la mente yo soy una cosa y el mundo otra, pues creemos firmemente que somos una individualidad aislada del resto. En efecto, claro, desde nuestra perspectiva humana, claro que parece que existe un mundo ahí fuera que se desarrolla ajeno a nosotros. Más allá de nuestra individualidad están el cielo, las nubes, los árboles, el sol y una infinidad de formas de vida, animales, plantas, millones de seres humanos claramente diferenciados unos de otros. Todos lo percibimos así, es una cosmovisión compartida, objetiva. Desde la infancia aprendemos, por pura experiencia, que una cosa somos nosotros y otras mamá, papá, los hermanos, la pelota, la muñeca, el colegio, los amigos. Advertimos que todo esto tiene una vida propia, que se desarrolla al margen de la nuestra. Nos resulta patente que existe un mundo que se despliega por su cuenta, sobre el que no tenemos ningún tipo de control. ¿Cómo no vamos a creer que una cosa es el mundo y otra nosotros, si esta dualidad parece acompañarnos desde siempre? Si todo en nuestra vida gira en torno a ella,
si todos los seres humanos la percibimos así? Ciertamente, para que la experiencia vital sea funcional, es necesario que el individuo se perciba distinto de lo que le rodea. De otro modo, ¿cómo podríamos distinguir la mano de la cuchara y la cuchara de la comida? ¿Cómo podríamos disfrutar de un paisaje, hablar con alguien, enamorarnos o incluso ver este vídeo ahora? La cuestión no es negar esa diferencia entre el individuo y el mundo, ya que es evidente y necesaria para vivir. La cuestión es discernir si esta distinción es una separación real, tal y como se percibe desde la mente. ¿Somos realmente individuos aislados e independientes? ¿O la distinción entre nosotros y el mundo es solo funcional? Y es la mente la que le otorga un carácter de separación real. Bien, pues como la vía experiencial no responde a las preguntas desde las ideas, sino desde la experiencia misma, pues vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Lo primero que necesitamos siempre para experimentar la realidad desde la experiencia es dejar el pensamiento a un lado. Que el pensamiento no sea la referencia central de la comprensión. Vale, entonces si nos situamos en la experiencia sin mente, desde ahí observa. ¿Puedo señalar dónde termino yo y dónde empieza el mundo? ¿O más bien la vida y yo somos una misma experiencia, un único campo de unidad? Mira lo más lejano que puedas advertir. El cielo, por ejemplo. ¿Hay algún límite que te separe de él? Y si la respuesta es sí, ¿dónde está exactamente ese límite? Déjate embargar por la experiencia pura. Observa las diferentes cosas que conforman tu realidad ahora. ¿Dónde están los límites que la separan? Vale, ahora te voy a pedir que observes mi hombro. Y te pregunto, cuando menciono la palabra hombro, ¿tu mente lo capta como un elemento separado del resto del cuerpo? Seguramente llevas un rato viendo este vídeo. Antes de que apareciera la palabra hombro, ¿percibías alguna separación entre mi hombro y el resto del cuerpo? ¿Entre mi cuerpo y el entorno? ¿Entre tú y la experiencia de ver y escuchar el vídeo? Si no piensas en las cosas como conceptos, ¿están unidas? ¿Es cuando pensamos en ellas que se separan virtualmente? Recuerda, lo que aquí se dice solo tiene sentido si se verifica en la experiencia viva. Sin esta verificación, no pasa de ser un discurso más. Así que tómate el tiempo para comprobarlo por ti mismo, por ti misma. Si lo observamos con detenimiento, veremos que la separación surge solo con el pensamiento. El pensamiento es una especie de filtro que se interpone en la experiencia para poder nombrar y distinguir las cosas. Pero esa división es solo virtual, funcional. Creer que estamos separados del mundo es solo una ilusión de separación. La realidad, de fondo, siempre está unida. La esencia de toda tradición de sabiduría es reconocer la ilusión de separación. O lo que es lo mismo, reconocer que todo es uno. Reconocer que no somos solo una gota en el océano. En lo más profundo, somos el océano mismo. El origen de todos nuestros conflictos surge de creer que somos gotas separadas. Al creernos independientes, vivimos en una enorme torre de Babel, donde cada uno defiende su visión, se la impone a sí mismo y trata de imponérsela a los demás. Por eso las tradiciones de sabiduría nos invitan a realizar el viaje interior que conduce al descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza unitiva y universal. Por supuesto, es un proceso con muchos niveles y matices, pero la dirección es clara, el reconocimiento de la unidad de todo lo existente. Y claro, como nos experimentamos desde la individualidad, este viaje es un viaje personal. La gota que se cree separada no puede delegar en nadie. Ha de peregrinar hacia lo más profundo de sí misma. Las tradiciones no pueden hacer el camino por nosotros. Señalan, lo acompañan, lo inspiran,
que ya es mucho, ¿no? Lo orientan. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Lo orientan porque quienes lo recorrieron descubrieron verdades comunes, certezas universales, que, por ser atemporales, se conocen como sabiduría perenne en Occidente y Sanatana Dharma, enseñanza eterna en Oriente. Esta sabiduría atraviesa culturas y épocas, y en el fondo de todas ellas, en todas sus enseñanzas y expresiones, encontramos siempre lo mismo, la noción de unidad, la certeza de que no hay dos, de que todo es uno. La enseñanza eterna está presente en los presocráticos, en el Vedanta Advaita, en el budismo zen y tibetano, en el taoísmo, en el tantrismo, el sufismo, en la mística cristiana y en lo más profundo de la cábala. También es reconocible en muchas personas que, sin pertenecer a ninguna tradición, han realizado la no dualidad, porque la sabiduría no pertenece a nadie. Es el resultado de profundizar en una superficie que parece ocultarla. Y eso está al alcance de cualquiera que se atreva a mirar dentro, haya oído hablar de estas tradiciones o no. Heráclito, presocrático. Cuando se escucha no a mí, sino al logos, es sabio convenir en que todo es uno. En el Vedanta hindú, la palabra yoga significa unión. Unir lo que parecía separado. Con Shankara, el Vedanta alcanza una enorme sofisticación y se formula o se reformula como Vedanta Advaita. Advaita significa literalmente no dos, no hay dos, todo es uno. Los Upanishads dicen, yo soy Brahman. Brahman es la totalidad, o sea, quiere decir yo soy todo. Patanjali escribió, yoga es la contención de las fluctuaciones mentales. Es decir, yoga, unión, la unidad, se revela cuando la mente se para. Nisargadatta decía, no hay ninguna separación, no somos seres separados. Hay un solo ser, la realidad suprema, en la que lo personal y lo impersonal son uno. El Shinsin Min del budismo Chan dice, cuando el corazón mora sereno en la unidad, la dualidad desaparece espontáneamente. El Tao Te Ching, en la profundidad del Tao reside el origen de todas las cosas. Para los místicos cristianos, la meta siempre fue la unión directa y extática con Dios. Así que, aunque cada tradición use un nombre distinto, Dios, Tao, Zen, Tantra, Advaita, Yoga, Brahman, Logos o Ser, todas apuntan a una misma verdad universal. Todo es uno. Egipcios, griegos, chinos, indios, chamanes, yogis, cristianos, musulmanes, budistas, sufíes, filósofos de todos los tiempos, todos coinciden. Y no lo dicen como una simple idea, sino como una verdad viva que se descubre a través de la experiencia directa. Porque mientras sigamos creyéndonos gotas individuales, separadas del océano, seguiremos desconectados, perdidos, dormidos, alejados de nuestra verdadera naturaleza, con todo el sufrimiento que eso conlleva. Por eso el camino es volver al origen, a lo más originario y profundo de nosotros mismos. Porque solo ahí, en la experiencia viva de la unidad, cesa la ilusión de separación y podemos revelar lo que realmente somos. El camino hacia la unidad es, en su origen, el verdadero camino de la filosofía. Su etimología lo dice claramente, amor a la sabiduría. También es el sentido profundo de las religiones, entendidas como religare, volver a unir lo que parecía separado, como yoga. Y en realidad también es el camino de la ciencia, porque este es un camino total y absolutamente empírico, un camino basado en la experiencia directa. ¿Hay algo más científico que un conocimiento que se repite desde los albores de la humanidad hasta hoy? Un conocimiento que, lejos de
imponer dogmas, invita siempre a una investigación viva, seria y profunda. ¿Hay algo más universal que un camino que en todas las culturas y en todos los tiempos conduce a las mismas certezas? El camino de la sabiduría es, en suma, la ciencia de la vida, el estudio experiencial del ser, del amor, de la mente, de la conciencia. Ahora bien, entonces, ¿por qué hoy llamamos filosofía, religión, ciencia o psicología cosas tan distintas? Tan distintas que parecen tan alejadas de este camino original. Pues porque hemos construido estas disciplinas desde una mirada fragmentada, desde la creencia de que estamos separados. Creemos que somos gotas aisladas en el océano de la realidad. Y desde esa ilusión, creemos que la realidad es eso que acontece ahí fuera, ajena a nosotros. Creemos que el mundo es una cosa y nuestra vida es algo que sucede aparte, una pequeña vida al margen del universo. Por eso, la filosofía razona como si una mente separada pudiera comprender la existencia solo con palabras y reflexiones. Las religiones imaginan a Dios como una entidad externa. La ciencia observa la materia sin darse cuenta de que eso es solo la superficie de la realidad. Y además como si el observador estuviera fuera de lo observado. La psicología estudia al individuo como si fuera una burbuja autónoma, ignorando que su raíz es inseparable del todo, tratándolo como si pudiera encontrar la plenitud desconectado de la totalidad del océano. El camino de la sabiduría es un camino hacia el origen, hacia la unidad. Solo cuando la gota se sumerge en el interior de sí misma, puede descubrir que nunca estuvo separada del océano. No hay gotas aisladas. Todo es el mismo mar. Imaginemos una gota que intenta conocer el océano desde fuera. ¿Qué podría ver? Pues apenas una parte de la superficie, y siempre creyéndose separada de ese océano que observa. Pero si la gota reconoce su naturaleza interior, esencial, descubre que no hay frontera alguna que la separe de la totalidad. Entonces se sabe conectada, integrada, unida al mar infinito. Lo mismo sucede con un bosque. Desde fuera parecen árboles separados, pero bajo tierra sus raíces están profundamente unidas. El ser humano, al creerse un árbol aislado, intenta comprender la realidad pues desde esa desconexión. Desde la creencia de separación hemos construido todo. La educación, la política, las relaciones, la economía, la justicia. Incluso nuestros deseos y nuestros miedos nacen de ahí. Todo basado en una ilusión. La ilusión de separación. Y el resultado es el mundo fragmentado que tenemos, compuesto de seres fragmentados, enfrentados, incapaces de reconocerse como parte de un mismo todo, ignorantes de que todo se sostiene en una misma verdad, la unidad. El camino de la sabiduría, el camino del despertar, consiste en ir más allá de las apariencias, en mirar bajo la superficie para descubrir las raíces que todo lo unen, en arrojarnos desnudos al océano para reconocer que siempre fuimos el océano mismo. Solo cuando atravesamos la superficie podemos reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza, esa verdad universal que unos llaman Dios, Tao, Zen, Tantra, Advaita y otros Yoga, Brahman, Logos o Ser. Al comenzar esta sesión nos propusimos seguir afianzando los fundamentos de la vía experiencial. Ahora podemos resumir todo lo que hemos visto de la siguiente manera. La mente deconstruye la realidad en conceptos para que pueda producirse el pensamiento, el análisis y la reflexión, e incluso la comunicación. Para hacerlo, necesita aislar cada concepto del resto y otorgarle un significado. Es así como construimos una idea de lo que somos y de lo que son las cosas. Como vivimos bajo el dominio de la mente, creemos que las cosas, incluidos nosotros mismos, somos las palabras que aparecen en nuestra mente. Creemos que el mundo y nosotros somos dos cosas totalmente aisladas e independientes entre sí. A esto lo llamamos creencia o ilusión de separación.
En el hinduismo se denomina Maya. Desde esta ilusión, los seres humanos hemos construido todo: filosofía, ciencia, psicología, religión, justicia, educación, política, relaciones, economía. La finalidad de la vía experiencial o del camino de la sabiduría es volver al origen, a la experiencia directa de unidad, porque en el fondo todo está unido. Para ello debemos comprobar, por nosotros mismos, si la realidad es realmente así como la percibimos a través de la mente, o si desde la experiencia directa se revelan otro tipo de comprensiones y de certezas. Por eso estamos proponiendo reconocer los aspectos que caracterizan al estado ordinario y los de la experiencia de ser. Hasta ahora habíamos visto que el estado ordinario está dominado por el pensamiento y que ese pensamiento se sostiene en una arquitectura mental que normalmente no advertimos. Con lo visto hoy, podemos añadir que los pilares en los que se sostiene la arquitectura mental son los conceptos cerrados, y especialmente el concepto de yo. Esto provoca la sensación, la ilusión de que estamos separados, la creencia de que somos una entidad aislada del mundo. ¿Pero es realmente así? Si por un instante dejo el pensamiento a un lado, ¿puedo encontrar los límites que determinan dónde termino yo y empieza el mundo? ¿O desde la experiencia, la vida y yo somos una misma experiencia, un único campo de unidad? ¿Soy una experiencia consciente que abarca toda la experiencia? ¿O soy las palabras que aparecen en la mente? Cuando pienso en algo, la mente lo separa del resto, lo distingue como una parte claramente diferenciada. Pero antes de pensar en ello, ¿estaba separado del resto? Cuando no pienso en mí, ¿quién soy? ¿Y si el pensamiento fuera solo un complemento de información que aparece dentro de una experiencia de ser que siempre está unida? Si todo esto te interesa, tendrás que comprobarlo por ti mismo o por ti misma. Solo así las palabras se transforman en certezas capaces de abrirnos a una existencia más amplia y auténtica. Si te apetece seguir profundizando en esta vía milenaria, continuaremos haciéndolo en la siguiente sesión. Gracias por tu paciencia. Ser y bendiciones.